Bien, ya estamos. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre distribución de probabilidades para variables aleatorias continuas. Recuerden el contexto. Venimos preparando el terreno para que podamos hacer inferencia estadística. Para poder hacer inferencia estadística, acuérdense, a partir de una pequeña muestra quiero sacar conclusiones de una población gigantesca o infinita. Para poder hacer eso, al hacer eso, perdíamos toda la certidumbre, ya no vamos a calcular los parámetros, sino que los vamos a estimar, y esa estimación tiene aparejada una probabilidad de error. Así que venimos viendo el término de probabilidades. Vimos cómo calcularlo en ejemplos, en experimentos aleatorios simples, y aplicamos la técnica propuesta por Laplace, a priori, o la frecuencista, y empezamos a ver que para ciertas variables podíamos conocer una fórmula que me permite a mí calcular la probabilidad de que ocurra algún determinado evento a partir de esa forma. Es un modelo matemático que bajo ciertas condiciones funciona bien para describir lo que ocurre en la realidad. Bien, los modelos matemáticos que vimos la clase pasada eran todos para cuando el proceso que yo quiero estudiar genera como resultado una variable aleatoria discreta. Y vimos el modelo binomial, Bernoulli y Poisson. Bien, ¿qué pasa si yo lo que estoy estudiando es un proceso cuyo resultado lo cuantifico mediante una variable aleatoria continua? Ahí cambian las condiciones. En el video ya Adriana les cuenta las características que tiene una variable aleatoria continua. Vamos a detenernos básicamente en esto. Por ejemplo, acá hay un ejemplo donde yo estoy mostrando, les muestro con una variable que es la temperatura. La temperatura al mediodía en el mes de abril en la ciudad de Buenos Aires. En general, si ustedes van a los reportes meteorológicos, va a decir 19 grados, 20, a lo sumo algún decimal. Pero en realidad, si tengo termómetros más precisos y tengo mejor información, vemos que eso no tiene 1, 2 o 3 decimales. Técnicamente, la variable temperatura tiene infinitos decimales. Entonces, al tener infinitos decimales, esa variable, ese proceso que tiene infinitos decimales, genera varias cuestiones particulares. Una de ellas es que no puede haber 2 días en el año con la misma temperatura a las 12 del mediodía de abril. No voy a encontrar 2 días de abril nunca, revisando todos los registros históricos o los futuros, que tengan exactamente la misma temperatura al mediodía. Sí voy a encontrar registros de varios días que digan 19 grados, pero técnicamente eso es lo que registró la persona, pero el proceso era una temperatura que tiene 19 con infinitos decimales. Al tener infinitos decimales, en algún decimal, en algún punto, más tarde o más temprano, van a diferir las temperaturas. Entonces, la consecuencia es, si estoy trabajando con una variable continua, no puedo tener 2 individuos que tengan la misma temperatura, en este caso, o el mismo valor de la variable. Y eso, que ya lo habíamos visto antes cuando queríamos calcular frecuencias, no podíamos calcular una frecuencia por una variable aleatoria continua, porque la frecuencia de una observación era 0, tendría a 0. Si le pongo los infinitos decimales da 0. Bueno, acá va a tener una consecuencia similar. Si yo quiero calcular una probabilidad, voy a tener el mismo problema. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad que un día cualquiera yo tenga 19,2515222118 y así con infinitos decimales que exista esa temperatura, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente esa temperatura? Con todos los decimales, la probabilidad va a ser 0. Simplemente porque hay infinitos valores posibles, la variable es continua, tiene infinitos valores posibles, y estoy viendo uno de infinito, y eso tiende a 0. Entonces, como le explica en el video, ya lo vieron en el video, ya no, la forma de calcular probabilidades va a cambiar. No voy a calcular probabilidades puntuales, sino que voy a calcular probabilidades de algún rango de valores. Así como hacíamos en los histogramas o las tablas para variables continuas, que hacíamos intervalos, lo mismo vamos a hacer acá. Las probabilidades van a ser de intervalos y no de valores puntuales. Y lo que también es interesante ver en el video es el concepto de función de densidad. Está muy bien desarrollado, hay varios ejemplos de cálculos a mano,
pues funciones de densidad. Pero básicamente la función de densidad es una función que describe la distribución de probabilidades de una variable aleatoria. Me sirve para calcular probabilidades. Aclaro, no me da el valor de la probabilidad, describe la densidad, la distribución de las probabilidades. Es una función, una f de x, tal como conocen ustedes, haber trabajado en mate, en CBC, en análisis, lo que hayan hecho ustedes antes de hacer biome, era análisis de funciones, vieron las f de x, cómo se comportan, cómo se estiman mínimos, máximos y demás. Es una de esas, pero tiene que cumplir unas características particulares para que sea considerada esa función como una función de densidad. ¿Sí? Recuerden, la función de densidad la quiero para calcular probabilidades. Así que tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Qué son las que están acá? La función, la f de x, tiene que ser siempre positiva. Cualquier valor de la variable que yo tome, su función de densidad tiene que tomar valores positivos. En esta es constante el valor, así que fíjense, pero siempre positivo. Acá también, siempre positivo. No puede ser una variable, una función de densidad que genere este comportamiento. Si yo tengo mi f de x, dentro del rango de mi variable, no puede tomar valores negativos la función. Así que esta no es candidata a ser función de densidad. Tiene que ser una función que siempre sea positiva. Y además, tiene que tener las características de que el área bajo toda la curva del dominio de la x tiene que sumar 1. El área total de toda esta curva siempre tiene que ser 1. Si una función cumple esas condiciones, esas características, puede ser candidata a ser utilizada como un modelo que me permita describir probabilidades. Bien, acá vienen unos ejemplos del tamaño de las estrellas, de funciones de densidad, cómo se interpretan, unas más asimétricas, más simétricas, pero siempre con estas características. El área suma 1 y siempre positivo. Y esto es lo último que quiero comentarles, charlar un poquito del video, de lo que vieron en el video. Vean acá hay una función de densidad y que tiene esta forma, bien asimétrica, no puede tomar el rango de esa variable, la variable que estoy diciendo, tiene una cota inferior. No hay valores menores que ese. Eso me genera una distribución asimétrica, no hay ningún problema con eso. Si yo quiero calcular, primero, dos cosas que quiero que quede claro, está en el video, pero quiero remarcarlas. Esta función que está acá, esta f de x, no describe, como le dije antes, la probabilidad. Si yo quiero saber la probabilidad de A, no vengo acá y me fijo cuánto vale la f de x acá, y este valor de acá no me da la probabilidad. Ese valor, este valor de f de x, no es el valor de probabilidad, es un valor de una función de probabilidad. Una función de densidad, perdón. La probabilidad se calcula como el área bajo la curva. El área bajo la curva es la que me describe una probabilidad. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad, como está escrito acá, pero vamos a poner la probabilidad de que esa variable que tiene esta función de densidad tome el valor exactamente igual que A, lo que tengo que calcular es el área bajo la curva bajo el punto A. Por lo tanto, lo que tengo que calcular es el área bajo la curva, es la integral. La integral es el área bajo la curva, pero de entre A y A. El área bajo la curva de A para cualquier función de densidad, cualquiera sea, diferencial x, para cualquier f de x, el área bajo la curva para un punto siempre vale 0. Esto es igual a 0. Entonces, eso coincide perfectamente con el concepto que yo les decía antes. La probabilidad que un día cualquiera exista una temperatura de exactamente tal valor, yo debería hacer la integral de ese valor, entre ese valor y ese mismo valor, eso me va a dar 0.
Entonces, ahí tenemos una característica. No puedo calcular la probabilidad de que x sea exactamente igual a tanto. Y eso es muy distinto a lo que veníamos trabajando la clase pasada. La clase pasada sí calculábamos la probabilidad que haya, no sé, 5 plantas por parcela. Exactamente 5. Existía, era una probabilidad real. Acá no. Así que, primera característica. Entonces, no voy a poder calcular la probabilidad de un punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la probabilidad de un intervalo. Voy a decir cuál es la probabilidad de tomar valores entre un determinado rango de valores. La probabilidad de tomar valores entre A y B. Que la variable X tome un valor entre A y B, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Bien, ahí tengo la función de densidad y lo que tengo que calcular es el área bajo la curva de esa f de x entre A y B. Y es lo que tenemos puesto acá. La probabilidad de que x tome valores mayores o iguales que A o menores o iguales que B, estoy hablando del intervalo entre A y B, es el área bajo la curva entre esos dos puntos. Y el área bajo la curva es la integral. La integral entre A y B de mi función de densidad. Eso, así se calculan las probabilidades. Probabilidades de intervalos. Y así se calculan. Una característica final es, como pedía el axioma de Kolmogorov, la probabilidad del espacio muestral vale 1. Por lo tanto, la función de densidad, si yo tengo mi función de densidad y es una verdadera función de densidad, tiene que cumplir que la integral entre menos infinito y más infinito, es decir, todo el dominio de la variable, la función de densidad tiene que tener un área que sea igual a 1. Por lo tanto, la integral de eso es igual a 1. Y esa es la probabilidad del espacio muestral. Eso se tiene que cumplir para todas las funciones de densidad. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedaron dudas de esta parte hasta acá del video? Me van preguntando. No, creo que por ahora bien. Genial. Bueno, avancemos. Vieron ejemplos de cómo calcular probabilidades. Esta es una función de densidad y les dicen, esta es la f de x, y les piden calcular para esta f de x cuál es la probabilidad que tome un valor entre 100 y 200. Hacen la integral de esa función y eso, bueno, nada, vean el video, lo van haciendo a mano. Hacen varios cálculos de menores de un valor o entre un valor y otro. Este es entre 100 y 150 y así van calculando probabilidades. Cómo hacer para un intervalo, todo calculándolo a mano. Lo otro que parece, que también vimos la clase pasada, la función de densidad es la f de x. La f de x es la función de densidad, f minúscula. La f mayúscula de x es lo que vamos a llamar función de distribución de probabilidades, f mayúscula. Y esa es la probabilidad acumulada. Es desde menos infinito hasta x. Entonces, si yo digo la f mayúscula de x, o sea, la f mayúscula para cualquier valor de x igual a 5, estoy pidiendo la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Es la acumulada. Siempre es desde menos infinito hasta el valor que yo decida poner acá. Bien. Acá hay cómo trabajar con esa función acumulada. No me voy a detener en todo esto. Y el video cierra con esta parte de acá. Cuando comparamos la esperanza y la varianza, en el concepto, cuando trabajamos con una variable discreta y cuando trabajamos con una variable continua. En la variable discreta, la esperanza era sumatoria, teníamos que sumar los valores de la variable ponderados por su probabilidad. Así hacíamos un promedio. En las variables que son cuantitativas, continuas, yo no puedo hacer la sumatoria de todos los valores de x porque hay infinitos valores de x. Y no lo puedo multiplicar por su probabilidad porque su probabilidad vale 0 para cada uno de esos infinitos valores de x. Así que de esta forma no puedo calcular la esperanza de una variable continua. La esperanza de una variable continua representa esta misma estructura, pero de la siguiente forma. Tengo que hacer para todos los valores de la variable, por lo tanto acá me refiero a todo el dominio de la variable, desde menos infinito hasta más infinito, hago la integral de x
multiplicada por la función de densidad, la integral de la función de densidad. Hago x, y esta, acá tomo, es como esta parte, y la integral esta para f de x me está representando sus probabilidades. Así que, haciendo esta fórmula, ustedes obtienen la esperanza, el promedio, el centro de gravedad de esa función. Profe, no entiendo, o sea, no visualizo por qué de menos infinito a infinito. Es para todo el rango de valores. El modelo, estos modelos, estas funciones, van desde menos infinito hasta más infinito. Son modelos matemáticos. Después, tu variable, yo después voy a querer medir, por ejemplo, una variable continua es la altura. La altura o la longitud del cuerpo de un individuo. Esa variable es una variable continua y en general puede ser representada por alguna función, sus probabilidades pueden ser representadas por alguna función de densidad. Hay una función de densidad que puede describir los cambios en las alturas. La altura o el largo de un individuo no va a ir desde menos infinito hasta más infinito, porque lo que les dije antes, la biología tiene cotas. Hay cotas biológicas que hay un tamaño mínimo de individuo y no máximo. Pero el modelo matemático que describe las probabilidades de eso no tiene cotas en estos, ¿sí? Esta que estamos viendo acá. Yo tengo que cubrir todo el rango de valores de la variable. Entonces, acá está puesto en términos genéricos. Después, hay funciones que sí tienen cotas y funciones que no. Pero en términos generales, yo debería abarcar todo el rango de valores posibles de la variable. No sé si era eso la pregunta. Sí, gracias, ok. Y una pregunta, en el video estaba esto puesto de otra forma, pero es lo mismo, ¿no? No me acuerdo cómo estaba puesto. Uy. Bueno, ahora Ponele lo lo... repito. Sí, pero técnicamente es lo mismo. Es la integral de x por f de x para la esperanza. Y para la varianza, recuerden que la varianza es una Sí, eso está distancia. igual. La varianza son distancias al cuadrado con respecto a la tendencia central, que es la esperanza. Son estas distancias al cuadrado. De vuelta, ponderado por la probabilidad. Y acá es lo mismo. Tenemos en vez de hacer la integral entre menos infinito y más infinito de x, hago la distancia de x con respecto a la media de x. De vuelta Ajá. elevado al cuadrado. Claro, sí, es lo mismo. Y ahí obtengo la varianza. Bien, estas son las funciones generales, fórmulas generales. Después vamos a ver, como vimos para binomial y Poisson y Bernoulli, para cada uno de esos modelos la esperanza y la varianza se convertían en unas expresiones bastante más simples. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Bien, hasta ahí llegaba el video. Quiero contarles algunas propiedades de cómo se comportan, ya que estamos en esperanzas y en varianzas. ¿Qué pasa si yo empiezo a trabajar con variables y las sumo, las resto, les sumo constantes y demás? ¿Qué pasa con la esperanza y con la varianza? Así que vamos a ver algunas características, algunas operaciones que podemos hacer entre variables y cómo se afectan la esperanza y la varianza. Primero, vamos a ver el caso más simple. No tengo una variable, tengo una constante. Y a la constante se le suele usar la letra K para representarla. Así que tengo una constante K, cualquiera. La esperanza de K, de esa constante, es justamente la constante, K. Y la varianza es 0, justamente porque es una constante, no varía. Así que tiene una varianza de 0. La forma más simple de ver esto es simplemente esto. Hago una constante que es igual a 5. Hay un proceso biológico, físico, lo que sea, que siempre tiene el mismo resultado que 5. No varía de unidad experimental a unidad experimental. Es una constante. Siempre toma el valor 5. Por lo tanto, la esperanza de esto, el centro de gravedad de estos datos, es 5. Y la varianza es 0. Esas son las características de la esperanza y la varianza para una constante. Cualquier duda me levantan la mano, me consultan, ¿sí? Pasemos ahora. Ahora tengo una variable aleatoria x, es una variable, toma distintos valores, pero a esa variable aleatoria le voy a sumar una constante. ¿Qué pasa con la esperanza de x cuando le sumo una constante? ¿Y qué pasa con la varianza de x cuando es x más una constante? Entonces, la teoría dice esto. La esperanza de x más la constante, esta nueva variable, que es la variable original más una constante, la esperanza es la esperanza original
más la respectiva constante. ¿Mm? A la esperanza original le suman la constante. La esperanza se mueve en la misma dirección que la constante. Pero la varianza de la variable original más la constante no cambia. Es la varianza original. No se modifica. Sumar una constante a una variable no altera la varianza. Y la mejor forma de verlo de vuelta es con los puntitos. Esto, cuando era presencial, hacía subir gente y las paraba todos uno al lado de otro y los adelantaba, los frenaba, los corría para que vean esto. Ahora son puntitos. Puntitos amarillos. Acá tengo una variable que tomó estos valores. Tengo 5 unidades experimentales y tomaron estos 5 valores que están acá. La esperanza de estos 5 valores, el centro de gravedad de estos 5 valores es 5. Acá está el eje de simetría, el eje donde se equiparan las fuerzas. Y la varianza me dio 4. El desvío estándar es la raíz de eso. Perfecto. Le voy a sumar una constante a esto. Le voy a sumar una constante que es 2. Así voy a trabajar con mi nueva variable es x más 2. El 2 se fue al 4, el 4 se fue al 6, los dos 6 se fueron a 8 y el 7 se fue a 9. A cada observación le sumé 2. La esperanza de 5 pasó a 7. Se traslocó. Pero la varianza se mantuvo constante en 4. ¿Por qué? Porque lo que hizo la constante es a todos los individuos que tenían la varianza habla de la distancia entre los individuos. Al sumar la constante, a todos los moví igual, moví la esperanza, pero la distancia entre ellos no se alteró en lo más mínimo. La constante hizo este movimiento. Al hacer ese movimiento, la varianza no se altera para nada. Así que ustedes, si quieren cambiar la media de una distribución, o de una variable, pueden sumar una constante, y no van a alterar la varianza. ¿Quedó claro eso? Entonces, la varianza no se modifica. Perfecto. Vamos al caso ahora de que tengo una variable aleatoria y la multiplico por una constante. La multiplico por una constante. X multiplicada por una constante. La esperanza de X se modifica de la misma cantidad que la multiplicación de la constante. Entonces, la variable nueva, que es x por la constante, la esperanza va a ser la esperanza original multiplicada por esa constante. Y la varianza de la nueva variable, que es x por k, es la esperanza original, pero multiplicada por la constante al cuadrado. Vamos a verlo con los puntitos. Tengo esta variable que toma valores 0 a 5, calculo la esperanza, la media en este caso, es una población que son esos 5 puntos, así que la media de esos 5 puntos es la esperanza. Es 2,6, cayó ahí. Y la varianza es 3,3. Multiplico ahora por 2. El 0 sigue estando en 0, no se modificó, porque 0 por 2 es 0. El 2 se fue a 4, los 2 3 se fueron a 6 y el 5 se fue a 10. Cuando calculo la esperanza de esta nueva variable, me dio 5,2. Y fíjense que es exactamente 2,6 por 2. 2,6 era la esperanza original. Lo multipliqué por 2, que es la constante. Y la esperanza, la varianza, perdón, que era 3,3, se fue a 13,2, que es el 3,3 original por 4. ¿Y qué es 4? 2 al cuadrado, que es la constante al cuadrado. Así que Perdón, te hago una pregunta. Sí. Perdón, una pregunta. El 3,3, ahí me perdí. ¿Cómo sacaste que la varianza es 3? No, lo calculé yo, agarré 2,6 está acá, calculé la distancia de cada uno a 2,6 ok. y la elevé al cuadrado, la sumé y la dividí por n menos 1. Ok. En este caso es n, dividido por n porque es poblacional, es sigma. Claro. Entonces, lo que hace la multiplicación es mueve, si yo tengo una variable y la multiplico por una constante, muevo la esperanza, pero también muevo la distancia, porque lo que termina pasando es que los valores más chicos son menos afectados y los más grandes más afectados, entonces lo que empieza a pasar es esto. Se empiezan a alejar, como un acordeón que se abre. Se modifica la esperanza, pero también se modifica la varianza. Fíjense, acá queda bien claro, el 0 ni se alteró por el multiplicado por 2, el 2 subió 2 unidades y el 5 subió 5 unidades. Cuanto más grande el valor, más se alejan.
Entonces, la varianza se altera, cambia. ¿Y cómo cambia? Por la misma constante al cuadrado. Bien, sigamos con propiedades que vamos a usar en breve, sobre todo estas que vienen ahora. Ahora vamos a trabajar con dos variables, no es una variable y una constante, sino que son dos variables. Tengo dos variables, variable 1, x1 y x2. ¿Qué pasa si las sumo? Estoy trabajando con dos variables, una variable y sumo otra variable. Y trabajo con una variable que es la suma de dos. El ejemplo que siempre uso es, estoy trabajando con el largo del brazo. Y tengo los brazos derechos. Es longitud del brazo derecho. Y tengo otra variable que es longitud del brazo izquierdo. Voy a trabajar ahora con una variable que es la longitud de ambos brazos. Uy, no se ve en la cámara. La variable original, la esperanza de la nueva variable, que es longitud, que es la distancia entre la punta de esta mano y la punta de esta mano, resten el cuerpo, esa nueva variable tiene una esperanza que es la suma del brazo derecho más la suma del brazo izquierdo. Entonces, la esperanza de la nueva variable, que es la suma de ambos brazos, es la esperanza del brazo derecho más la esperanza del brazo izquierdo. Los dos aportan y la nueva variable tiene esa nueva esperanza, una esperanza mucho más grande. ¿Y qué pasa con las varianzas? ¿Qué pasa con la varianza de esta nueva variable que es largo de los dos brazos? Va a ser el ruido, la varianza que traía el brazo derecho, o sea, estoy hablando de ruido entre individuos. Hay muchos individuos, hay variabilidad entre los brazos derechos, más la variabilidad que hay entre los brazos izquierdos. Así que la nueva variabilidad es la suma de los dos ruidos. Todo intuitivo, todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sumamos las esperanzas y sumamos las varianzas. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si trabajo con la resta? En vez de trabajar con la suma del brazo izquierdo y del brazo derecho, yo trabajo con la resta, que me pongo los dos y mido la diferencia en el largo de los dos brazos. Trabajo en la diferencia, estoy viendo si tengo los brazos de diferente largo. Entonces, la variable original, x1, era muy grande, la x2 era grande, pero la nueva variable es la diferencia entre los dos, tiene una esperanza muy chiquitita, depende de la distancia que haya entre los dos brazos. Por lo tanto, la variable diferencia de los dos brazos va a tener una esperanza que es la esperanza del brazo derecho menos la esperanza del brazo izquierdo. Va a dar una esperanza chiquita. Depende de qué tan parecidos sean los brazos que estamos comparando. Hasta ahí está todo bien. Pero ¿qué pasa con las varianzas? Los brazos derechos traen variabilidad. Hay variabilidad en el brazo derecho. Y hay variabilidad en los brazos izquierdos. Todos los individuos tienen distintos brazos derechos y todos distintos brazos izquierdos. Esto no está pensado para el mismo sujeto que le vino a los dos brazos. ¿Sí? Tengo una distribución de brazos derechos y una distribución de brazos izquierdos. La distribución de brazos derechos trae una varianza y la distribución de brazos izquierdos trae otra varianza. Cuando los reste, no se restan las varianzas, porque los ruidos siguen estando, el ruido del brazo derecho y el ruido del brazo izquierdo, y se siguen estando presentes los dos. Es más, se suman. Entonces, antiintuitivamente, lo que tienen que tener cuidado acá es que la variable es la resta de los dos, es esta variable chiquitita, que es la diferencia en la longitud de ambos brazos, es una esperanza chiquita, pero la varianza va a ser muy grande porque mantiene el ruido, la variabilidad del brazo derecho, más el ruido o variabilidad del brazo izquierdo. No se restan las varianzas. A ver, queda claro que si yo pudiese restar varianzas, y tengo una varianza chiquita y le resto una varianza grande, me debería dar negativo. Y no puede existir una varianza negativa. Ya sabemos que las varianzas son siempre positivas. Siempre son distancias al cuadrado, así que no pueden haber distancias negativas. No resten varianzas. Bien, ¿estamos con estas propiedades? ¿Dudas, consultas? Esta, sobre todo esta, va a ser muy utilizada más adelante. Yo, dos consultas. No sé si lo dijiste porque me quedé pensando en una parte de arriba, Bien. pero no, o sea, no hay diferencia entre digamos, la varianza cuando sumás y cuando restás. Claro, la varianza es la misma. Vas a tener la misma varianza que es la suma,
tanto cuando estés sumando dos variables aleatorias, vas a sumar, las esperanzas se suman, y las varianzas también se suman. Toda la variabilidad que trae la variable 1 se le suma a la variabilidad que trae la variable 2. Y cuando restás esas dos variables, vas a tener la misma varianza porque, que si lo hubiese sumado. La esperanza se va a achicar un montón, pero la varianza de la nueva variable va a ser la suma del ruido que trae la variable 1 más el ruido que trae la variable 2. Ah, claro. Ahora, mi otra pregunta es, ¿en qué contexto, o sea, usás algo así? Sobre todo esta, les decía, lo vamos a usar bastante cuando querramos comparar dos poblaciones. Es spoiler del futuro. Vamos a ver más adelante, pero vamos a ver más adelante que yo puedo tener una población, una especie 1 que tiene un tamaño corporal que está por acá. Y tengo otra población que tiene una especie 2 y tiene un tamaño corporal que en una muestra, vamos a suponer, medio por ahí. Y si yo quiero saber si esas dos poblaciones son diferentes, si estas dos muestras vienen de poblaciones que difieren en cuanto a esos parámetros, lo que hago es, hago la resta de esos y me fijo si difieren de 0. Entonces, cuando quiera hacer esa resta, voy a restar las esperanzas, pero sus varianzas se van a tener que sumar. Eso lo vamos a ver más adelante, que es justamente cuando quiera comparar dos cosas, lo que hacemos es restar esas dos variables. Acá está puesto como dos variables, pero puede ser la misma variable bajo dos condiciones. Ahí es cuando lo usamos más. Entonces puede ser el largo de los machos y el largo de las hembras. Entonces, ahí es más interesante de pensarlo. Y si yo quiero compararlo, me fijo si la diferencia es 0. Pero igual, esto involucra a inferencia estadística y todo, así que no nos enfoquemos ahora en eso, pero sí lo vamos a usar. Bien. Entonces, yo no entendí la última parte de la resta de las varianzas. O sea, ¿por qué si yo resto dos variables, la varianza no tendrá que ser menor en vez de sumar? No, porque o sea, vos tenés que pensar, vas a tener una distribución, vos venís con dos variables, esta es x1 y esta es x2, vas a restar estas dos, la variable resta va a tener una esperanza chiquitita, pero las varianzas no se van a restar, porque la varianza es cuánto se aleja cada uno del centro. Entonces, no importa el valor que tome ese centro ni nada, te dice cuánto se alejan, cuánto ruido hay, cuánta variabilidad tienen estos datos. Yo traigo estos datos y también tengo que ver cuánto ruido hay. Cuando haga la resta de esos, estos van a tener ruido y estos van a tener ruido. El ruido global de la nueva variable va a ser la suma de los dos y nunca la resta. Sí. Bien, listo. Eso es en cuanto a estas propiedades matemáticas. Volvamos a las funciones de densidad. Gerardo, Sí. ¿esto aplica tanto a esperanzas y a varianzas de variables discretas y continuas o solo de variables continuas? Buena pregunta. Calculo que para todas. Son propiedades que son para cualquier variable. Entiendo que sí. Ok. Podría chequearlo, pero entiendo que sí. Es perfectamente aplicable para cualquier tipo de variables. Es para variables en general. Sí, Listo, gracias. Sí, lo damos en este momento, lo doy en este momento, pero porque estamos ya bien introduciéndonos en el tema de esperanza y varianza, ya están un poco más cómodos, pero técnicamente lo podríamos haber visto en la clase anterior. Bien, entonces, volvemos a funciones de densidad. Tengo f's de x. Vieron algunos ejemplos como calcular probabilidades con esas f's de x. El tema es que hay algunas f de x clásicas, que todo el mundo quiere usar. Y en realidad tenían una gran ventaja en su momento, que ahora han perdido un poco de la ventaja. La gran ventaja era en el tema de cálculos, al momento de calcular probabilidades. Si ustedes tienen que hacer todos los cálculos, como vieron con Adriana en el ejemplo, a mano, que tienen que hacer las integrales y todo eso, eso es bastante tedioso y con funciones complejas es bastante complicado. Entonces con estas funciones clásicas había ciertos atajos que ahora les voy a contar. Pero nada, son funciones de densidad, como cualquier otra, pero bueno, son muy utilizadas y de hecho las vamos a usar. Entonces son estos modelos que se sabe que muchas variables
pueden ser bien descritas, su distribución de probabilidades, a partir de usar estos modelos que estamos viendo acá. Uno es el modelo que se llama de distribución normal, el otro es el de t de student y el otro es el de chi cuadrado. Son para variables continuas, todas estas x sí son variables continuas, estos son funciones de densidad, no son funciones de probabilidad como las que vimos en la clase pasada, de densidad. Y tenemos dos de estas, son unimodales y simétricas, tienen un eje de simetría, y dentro de ese eje de simetría son, de ambos lados son idénticas, las dos colas se desarrollan de la misma forma. Tanto la normal como la t de student cumplen esa condición. La t de student es un poquito más ancha que la normal, después vamos a hablar de eso. Pero también tenemos funciones que también describen probabilidades perfectamente, que no son simétricas. Tal es el caso de la distribución chi cuadrado, que es la que estamos viendo acá. Se llama chi cuadrado. La forma de expresarlo es el chi es esto, al cuadrado. ¿Qué onda esos nombres? Es la letra, esta se llama chi, esta letra. A ver, los nombres. Esta es la distribución normal porque es la norma, es la que más se utiliza, la más usada. T de student la vamos a ver más adelante, pero el estadístico que la describió usaba de seudónimo student porque trabajaba para una empresa y no podía decir que estaba trabajando para eso y se hizo llamar student. Entonces quedó la T de student y nadie se acuerda cómo se llama el estadístico que la hizo. Así que quedó ese nombre. Y chi cuadrado es esta letra, es el chi, que a veces aparece como CHI o lo van a ver como JI. Esa es la función que vamos a usar. Y es al cuadrado por algunas características que también veremos más adelante. Pero lo que quiero que vean es que las distribuciones pueden ser de este estilo o también asimétricas. Entonces, depende del proceso que están estudiando, lo pueden representar en la distribución de probabilidades de esa variable con distintos modelos. Estos son 3 de los clásicos, pero hay muchísimos modelos que se usan mucho. Y después ustedes pueden fabricar la función de densidad ad hoc para su variable, ¿sí? Pero lo que se hace es tratar de ajustar los procesos biológicos a algunos de estos modelos matemáticos utilizados para facilitar el cálculo de las probabilidades. Bien, hoy nos vamos a concentrar en la primera, la distribución normal. Y vamos a trabajar con esa y es la que todos vamos a querer tener con nuestros datos. Cuando ustedes tengan sus propios datos, van a querer que se comporten de esta forma. ¿Por qué? Porque toda la estadística inferencial fue desarrollada para este tipo de situación al principio. Después fueron apareciendo alternativas para distribuciones no normales. Esta distribución normal es la llamada campana de Gauss, tiene esta forma de campana, que depende de los parámetros que yo le aplique, puede tomar formas más finitas, más anchas, más puntiagudas o más aplastadas, y puede estar ubicada más en el cero, cerca del menos infinito, del más infinito, en cualquier punto puede estar. Eso se controla con los parámetros que tiene. Como dice acá, es para variables continuas, la x tiene que ser continua, la distribución es simétrica y unimodal. Hay un eje de simetría y hay una sola moda. Como ya vimos la clase de distribuciones de estadísticos, como es unimodal y simétrica, media, mediana y moda coinciden en el eje de simetría, así que pueden elegir el estadístico de tendencia central, van a dar fenómenos cualquiera, por lo cual vamos a usar la media, que es el más usado. Después, el modelo matemático no tiene cotas, es asintótico al eje de las x. Estas curvas son asintóticas al eje de las x. Por lo tanto, el dominio de la variable se mueve entre menos infinito y más infinito. El modelo matemático cumple esas condiciones. Las variables con las que ustedes van a trabajar no van a tener esas condiciones. La biología tiene cotas, como siempre digo, entonces su proceso biológico va a estar acotado entre los mayores de 5, los menores de 2, en algún valor va a estar acotado, pero no importa. Ustedes van a hacer un modelo matemático para tratar de describir ese proceso biológico, y ese modelo matemático que van a usar, si usan el de Gauss, el propuesto por Gauss, no va a tener ninguna cota. Va a tener probabilidades que tienden a 0, pero nunca van a ser 0. Y esto se vio que aparecen muchos procesos naturales. Por ejemplo, la altura, el peso,
en general, pueden aproximarse bastante bien a modelos con distribución normal. Es decir, la distribución de probabilidades de las alturas, de la altura de individuos, en general se puede modelar bastante bien con una distribución normal. La otra, que también suelen tener una distribución normal, son los errores de medición. Si yo tengo errores de medición aleatorios, no sesgos, recuerden la diferencia entre sesgo y error, si tengo un error aleatorio, a veces me mide por encima y a veces mide por debajo, esos errores, en general, si no está sesgado el aparato, van de una media a 0 y algunos errores van por arriba, otros por debajo de la media, y los del centro, los más cercanos al valor van a tener una densidad más alta. Y cuanto más lejos van a tener densidades más bajas. Esto a la larga termina teniendo un comportamiento normal. La función de densidad de Gauss es buena para medir esos errores. Si no hay sesgos, esos errores aleatorios son fácilmente medibles con esta distribución. Y eso es muy interesante a la hora de estudiar modelos estocásticos, donde uno quiere poner un componente aleatorio. Entonces siempre el error aleatorio es medido, es modelado con distribuciones normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, cuando la variable que estamos midiendo viene de procesos donde hay muchos pequeños factores que se suman para generar un valor, si es un proceso complejo que suma muchos pequeños factores a la hora de generar el valor de la variable, en general el modelo normal funciona bien ahí. Por ejemplo, la altura y el peso no son procesos simples los que generan la altura de un individuo o el peso de un individuo. Dependen de características genéticas, y esas características genéticas son combinación de muchos genes. No hay un gen que mide la altura, son combinaciones de un montón de genes. Y encima condiciones ambientales, la dieta que tuvo esa persona, en las condiciones del ambiente, la historia de cómo se comportó esa persona, todas esas cosas alteran o son las que generan el resultado final, que es la altura de un individuo. Entonces, esa combinación de factores, que algunos factores hacen que crezca más, otros factores hacen que crezca menos, hacen que los individuos se muevan alrededor de un punto medio, de un eje de simetría, y va a haber sujetos cuyos factores los lleven hacia superar la media, y sujetos cuyos factores lo hacen estar por debajo de la media. La idea es que esta es la forma que van a seguir. Esos factores en general hacen que estén todos cerca de la media y que se alejen de la media. Al alejarse de la media, la probabilidad, la densidad, perdón, cae exponencialmente. Eso es lo que propone el modelo de Gauss. Y funciona. Créanme que funciona bastante bien. Entonces, ¿en qué se basa el modelo de Gauss? El modelo de Gauss tiene dos parámetros. ¿Se acuerdan la binomial que tenía n y pi? El Poisson tenía lambda. El modelo normal tiene dos parámetros. Yo digo que x, una variable con la que estoy trabajando, sigue una distribución normal, se ajusta a un modelo normal, con dos parámetros. Los dos parámetros son la media, mu, y la varianza, o el desvío estándar, sigma. Necesito esos dos parámetros, y si tengo esos dos parámetros, describo los infinitos valores posibles de la densidad. Y con eso calculo cualquier probabilidad. Entonces, cualquier variable x, si me dicen que es normal, me dicen cuánto vale la media, cuánto vale la varianza, conozco toda la distribución de la densidad de esa, para todo el rango de valores de x. Entonces, vemos cómo pesan la esperanza, que es la media, y cómo pesa en la distribución la varianza. Acá tengo tres distribuciones normales, la roja, la verde y la azul. Las tres tienen la misma varianza. Fíjense que las tres tienen varianza 1. Acá está la roja esta, dice, lo agrando para los que no vean, es una normal con menos 3 de media y 1 de desvío estándar. La verde es una normal con 0 de media y 1 de desvío estándar. Y la azul es una normal con media 3 y desvío 1. Todos tienen la misma varianza. Por lo tanto, el ancho de la campana para todos es igual.
Esas tres tienen el mismo ancho. Y la media, lo que me dice es dónde está el centro de gravedad de esos datos. ¿Dónde está el eje de simetría? ¿Está más cerca del menos infinito, más cerca del más infinito, más cerca del cero? Entonces fíjense, en la verde, que tiene una media de 0, su eje de simetría está exactamente en 0. En la azul, el eje de simetría está en 3. Y en la roja, el eje de simetría está en menos 3. ¿Mm? Eso es lo que dice la media. La media me dice dónde está el eje de simetría. Profe, ¿Sí? ¿por qué el desvío estándar creo que era? ¿Por qué da 1? No, elegí un ejemplo donde no quise cambiar el desvío estándar, lo fijé yo en 1 y simplemente cambié 3 valores de medias. Lo decidí yo. Entonces Ok. grafiqué esas tres. Grafiqué 3 distribuciones normales con la misma varianza o el mismo desvío estándar y le cambié las medias. Y lo que obtengo es, moví la distribución, la campana de Gauss la moví de lugar, pero nunca le cambié la forma. Si quiero alterar la forma, o sea, qué tan rápido decae en la densidad o qué tan lento decae la densidad, esa forma, qué tan aplastado, qué tan puntiaguda está eso, la modifico con el desvío estándar. Y acá, no sé si llegan a ver, son 3 distribuciones que tienen media 0. Todas tienen media 0. El eje de simetría está en 0. Pero una tiene una varianza de 1. Un desvío estándar de 1. El otro en 2 y el otro en 3. Ya están los colores para ver. La verde es la que tiene desvío estándar de 1. La azul tiene 2 y la roja tiene 3. Van viendo que se van ensanchando a medida que sube el desvío estándar, se hace más ancho. Pero recuerden, como el área debajo de la curva de las 3 curvas tiene que sumar 1, cada una tiene un área bajo la curva de 1, si yo ensancho, tengo que aplastar. El área de las 3 tiene que ser exactamente la misma. Entonces, al ensanchar las curvas, se me van aplastando. Y así es como actúa el desvío estándar. Lo que el desvío estándar, por unas características de la distribución normal, se ubica en el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Vean esto. No sé qué tanto se acuerdan de análisis. Esta función acá es creciente. La derivada de esto cada vez es mayor. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Esto cada vez tiene una pendiente cada vez más alta, cada vez más alta, cada vez más alta, y llega un punto donde se empieza a frenar, cada vez es más, se frena, se frena, se frena, se frena, hasta que la pendiente se hace 0. Después empieza a crecer en forma negativa, hasta que empieza a desacelerar de vuelta en forma negativa. El punto donde deja de crecer, esto era exponencial, y se empieza a frenar, eso es el punto de inflexión. Y acá se me corrió un poquitito, pero esta distancia es de 1, ahí está el desvío estándar. A la altura del desvío estándar es donde se produce el punto de inflexión. En el desvío estándar de 2, en la azul, tiene que ser acá, en 2. Y en la roja tiene que ser en 3. O sea, siempre el punto de inflexión coincide con el desvío Sí, estándar. con la media menos un desvío estándar, ahí vas a encontrar el punto de inflexión. Si el desvío estándar es de 1, sería la media menos 1. Porque esta tiene media 0. Es la media menos un desvío, vas a tener punto de inflexión negativo. La media más un desvío, vas a tener el punto de inflexión del lado positivo. Es por cómo está hecha el modelo de Gauss, que es simétrico y tiene esa forma. ¿Estamos? Pero básicamente eso no es lo importante. Lo importante es que les sirve a ustedes, entonces, definiendo cuál es la media y definiendo el desvío estándar, pueden tener flexibilidad en distintas curvas y ubicadas en distintos lugares. Entonces pueden trabajar con variables que tienen medias negativas, como variables que tienen medias positivas, variables muy homogéneas, entonces el desvío lo hacen chiquitito y todos los datos quedan cerca de la media, o variables muy heterogéneas, le ponen un desvío alto. Entonces, con eso pueden modelar muchas variables, tienen mucha flexibilidad. ¿Estamos hasta acá? Hago una consulta. Sí. ¿Se podría decir que
la suma de los desvíos estándar del gráfico de la izquierda, o sea, tiene mayor desvío estándar que el gráfico de la derecha, o sea, ¿se suma? La suma de los desvíos estándar. Claro, Ah, por lo que dijimos antes, ¿no? si agarro una variable que es la suma de estas tres y otra variable que es la suma de estas tres, ¿eso? Claro, sí, Y el desvío estándar. la suma de estas tres va a tener un desvío estándar, es la varianza, pero es lo mismo, pues 1 al cuadrado y sí me va a dar 3. Y esta me va a dar mucho más, porque tengo una que es 1, la otra que es 2 al cuadrado y la otra que es 4 al cuadrado. Si sumo estas tres, tienen muchas más Mm, varianzas. Sí, 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 bueno. exacto. Sí podemos decirlo. Bien, entonces, vamos a ver la función de densidad. Hasta acá les mostré cuáles son los parámetros, pero ¿cuál es la fórmula que describe esto? ¿Cómo relaciono? ¿Cuál es la fórmula que me describe el comportamiento de la densidad? Esta fórmula es la que propuso Gauss. Y esta es la fórmula que tienen. Esta es la función de densidad para una variable normal. La formulita. Y fíjense, tiene unas constantes. Acá está pi, e, son constantes. Estas son constantes que ya vienen fijadas, no las cambian ustedes, esas no las pueden modificar. Pero después tienen constantes que sí las cambian ustedes, son los parámetros. Los parámetros ustedes los definen y se mantienen constantes, pero definidos por ustedes. Y esos son sigma, que aparece acá y acá, y mu, que aparece acá. Bueno, acá hay otra constante, ¿no? 2 y 2. Y acá hay un medio. Y después aparece la variable que está acá. Entonces, en teoría, ustedes ponen un valor de x acá, esa función la pone acá, definen cuánto vale mu y sigma, tiene que estar definido, y con eso calculan la densidad en ese punto x. O sea, se paran acá, este es el x, lo ponen en esa fórmula y les va a tirar este valor. Uy, ahí, eso debería ser una recta. Les tira ese valor que está ahí. Este valor es la densidad, no es la probabilidad. ¿Mm? Ya sabemos que si yo quiero calcular una probabilidad, tengo que hacer la integral de esto. Bien, estas son las constantes, estos son los parámetros, ya lo dije. Bueno, esto, la distribución normal no fue propuesta por Gauss, quedó con el nombre de Gauss, pero fue propuesta por este Abraham Moivre como 100 años antes, o no, 50 años antes no, como 100 años antes, sí. Antes que naciera incluso Gauss, ya lo había propuesto. Había dicho que había muchas variables que se comportaban de esta forma, y si los procesos eran complejos tenían esta campana, esta forma de campana. Pero lo describió, dijo que se aproximaban a la media y caían en forma asintótica, al cero. Pero Gauss fue el que puso la fórmula, el que tuvo la habilidad matemática de traducir eso en una fórmula. Así que Gauss es el que propuso este modelo matemático, aunque el concepto ya venía de bastante tiempo atrás. Y este Gauss fue un modelo un matemático muy famoso, de los matemáticos de los más famosos que hay en Alemania. Antes del euro estaba en los billetes de los marcos alemanes. No tanto por esta función, sino por otras cosas que hizo. Así que esta es la famosa campana de Gauss, que conocemos todos, pero sepan que él es el que la formalizó. Bien, sigamos avanzando. Esta campana de Gauss tiene algunas características. Respeta ciertas proporciones que ocurren siempre. Siempre ocurre lo mismo. Si yo tengo una variable con una distribución normal, cualquier variable x con una distribución normal, esa normal tiene un parámetro mu y tiene un parámetro sigma. Si yo tomo la media, o sea mu, y le sumo un sigma, dentro de ese rango de valores, entre la media menos un sigma y la media más un sigma, voy a tener el 68%, este es aproximadamente el 68% de la población. Siempre ocurre esto. Entonces, yo tengo una distribución normal, tengo la media, le sumo un sigma, ahí va a estar justo el punto de inflexión,
le resto un sigma, voy a tener el otro punto de inflexión, pero el área bajo la curva entre este rango de valores, mu menos sigma y mu más sigma, da 0,68. Una probabilidad de 0,68. Quiere decir que tengo 68% de la población ahí adentro. ¿Se entiende? Si achico el sigma, esa distancia va a ser más chica, pero voy a tener el 68% ahí adentro. Va a tener que ser más alta la campana. Y si separo, tengo sigmas grandes, esto va a ser más ancho y se va a aplastar, pero siempre voy a tener el 68% de los individuos ahí adentro. ¿Estamos? Y esta regla sigue, fíjense que 68, 95, 99. Si sumo dos desvíos, la media más dos desvíos, llego hasta acá, y hasta acá, dentro de todo este rango de valores entre la media más dos desvíos, tengo el 95% de los datos. Solamente la media más menos dos desvíos solamente, ya tengo el 95% de la población. Fíjense entonces, la densidad de hecho cae exponencialmente. Sobre todo en la primera etapa cae exponencialmente, después se frena. Es muy rápida la caída de la densidad, por lo tanto las probabilidades se acumulan muy cerca de la media. Bueno, muy cerca, todo depende, todo es relativo, depende del valor del sigma que tengan, ¿no? Y si sigo agregando, agrego un tercer desvío, no lo dibujé acá, pero el mismo segmento lo llevo hasta acá, menos 3, otro sigma más, y otro sigma más acá, tengo el 99,7% de los datos. Fíjense que cada segmento de un desvío estándar cada vez suma menos. Acá lo tengo en otro gráfico. Acá está descrito con más detalle. Entre la media y sumo un desvío está el 34,1. La media menos un desvío está el 34,1. En este rango es donde tengo el 68, acá está con más detalle, 2% de los datos. Así que este primer segmento aporta un montón, 34% de los datos. Con el segundo desvío, si yo incorporo esto, les dije que en todo este rango tengo el 95% de los datos. La suma de todo el rango. Pero fíjense, el primero aportaba el 34%. El segundo desvío baja al 13%. Menos de la mitad aporta el segundo desvío. ¿Sí? El área ya es mucho menor la que cubre. Esta distancia es la misma, ¿se entiende eso, no? Esta distancia acá es exactamente la misma de acá. Es el mismo segmento, pero en términos de densidad es mucho menor. Y la probabilidad, obviamente, también. Y si sigo agregando segmentos, el tercer desvío solo aporta el 2%, el cuarto desvío aporta el 0,1% de los datos, y cada uno va tendiendo a 0. Nunca se hace 0, nunca se hace 0, pero, perdón, este 0,1 es todo lo que queda, más allá de los tres desvíos. Así que fíjense que está todo muy concentrado cerca de la media. Entonces, si ustedes cambian la media, van a cambiar la curva esta. Y si cambian el desvío, van a cambiar qué tan ancho o qué tan finita es la distribución, pero las proporciones siempre son las mismas. Siempre van a tener 68% entre el más menos un desvío. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, consultas? ¿Qué viene? Cálculo de probabilidades. Son las 3. Hacemos un 5 minutos para cortar si quieren. Profe, ¿podrías dejar 2 segundos la diapositiva Sí, yo la dejo de acá. función de densidad? Ah, la anterior, la de Gauss. Sí. Esta. Espera que la limpio. Si quieren les dejo esta. Y son las 15:02. Pongo en el chat. 15 con una precisión de 0,7. Uy, ¿qué aparece? Un coso chino. ¿Qué me aparece? 15. Esperen que borro. Ahora sí. 15, 0. Bueno, ahora ponemos 0,8. Nos volvemos a ver. ¿Estamos? 5 minutitos. Voy a poner pausa. Bien, entonces retomamos. Tenemos ahora una función de densidad
que es muy flexible, que sirve para variables continuas, para calcular probabilidades, y esa flexibilidad está dada por dos parámetros, la media, la esperanza, y la varianza, o el desvío estándar. Y generaba esta forma. Bien, el tema es cómo calculo probabilidades. Yo tengo que calcular probabilidades. Esa función es la de densidad de probabilidades, pero no me da la probabilidad. Si yo hago esa formulita, voy a obtener una densidad y no una probabilidad. Si quiero calcular una probabilidad, tengo que ver áreas bajo una curva. Recuerden, es una variable continua, vamos a calcular probabilidades, pero de un rango de valores. No la probabilidad de A ni la probabilidad de B. La probabilidad de que X tome un valor entre A y B. Así que eso vamos a usar el área bajo la curva de la función de densidad susodicha. Tal como hicieron con Adriana, como vieron en el video con Adriana al principio. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de que X tome un valor entre A y B, que sea menor que B, pero mayor que A, es decir, esto que está acá, la probabilidad es el área bajo la curva, esta parte rosita, por lo tanto es la integral entre A y B, de mi función de densidad diferencial X. Y esta es la función de densidad propuesta por Gauss, la que describe esta forma que está acá. Por lo tanto, es la integral entre esto de esta función. Hay que resolver esa integral cada vez que yo quiera calcular una probabilidad. Bien, espero que estén duchos en el cálculo de integrales, cómo calcular las integrales, cómo resolverlas. En mate se sigue viendo, yo no vi el programa de mate cuánto cambió, lo que era análisis. En mate 1 sí. Bien, porque ese, lo que nosotros llamamos Sí, se ve. análisis matemático, análisis de funciones, básicamente. Y Sí, eso se ve bastante. Perfecto. Bien. Acá lo van a Igual ver. no quiere decir que me acuerde. No, mentira. Bien, a ver, a simple vista, ¿cuánto es la probabilidad si yo les digo la probabilidad que sea menor que... Bueno, ahora les empiezo a preguntar. Bien, la idea es la siguiente. Hay ciertas probabilidades que son fáciles de calcular. Si yo les pregunto la probabilidad de la función, de esta función, que esté entre menos infinito y más infinito, por ejemplo, yo escribo la probabilidad de que x tome un valor entre menos infinito y más infinito, como esta es una función de densidad, estoy hablando de una probabilidad, y estoy poniendo todos los valores posibles, ¿cuánto vale eso? 1. 1, ¿sí? Es el área de todo el espacio muestral, la probabilidad del espacio muestral. Esto siempre vale 1, por definición. Pero se tiene que demostrar que eso ocurra. Como esta es una función de densidad, esta que está acá, cumple con la condición planteada por Kolmogorov. Siempre es positiva, nunca va a ser negativa, y el área bajo toda su curva vale 1. Así que ya fue creada con esas condiciones. Pero eso ocurre en este caso. Si hacen esta integral, les va a dar 1. Les hago otra. La probabilidad de que x tome un valor menor que mu, ¿cuánto vale? Hacen esta cuenta, ¿qué deberíamos hacer? La integral entre menos infinito y mu de esta f de x, diferencial x. ¿Sí? Y acá pondrían esta fórmula. Ahí puso Kimei 0,5. Perfecto. ¿Por qué? Porque es muy rápido. ¿Hicieron rápidamente la integral de eso? No creo. Sino por una característica de la distribución normal, que es simétrica. Claramente, sí. La distribución normal es simétrica y hay un eje de simetría y ese eje de simetría está en mu. Por lo tanto, por debajo de mu voy a tener la mitad de mis datos y por encima la otra mitad. Por lo tanto, la probabilidad de que x tome un valor menor que mu es 0,5. Así que eso no necesité hacer muchas cuentas para hacer eso. Pero si hubiesen hecho eso, ponen acá el valor de mu, le restan mu, esto da unas condiciones que esto termina siendo un medio. Termina valiendo ese un medio que está ahí, 0,5. El tema es, ¿qué pasa si ahora hago para una variable determinada con cierta media y cierto desvío y le pongo un valor de A y un valor de B? Y quiero calcular su probabilidad. La alternativa que tengo es hacer esa integral. Vamos a ver un caso particular. El diámetro de las matas de la forrajera POA es una planta forrajera, se distribuye normalmente con un promedio de 1 decímetro y un desvío estándar de 0,1 decímetros.
Entonces, fíjense, dice, se distribuye normalmente, el diámetro de la planta de POA es la X. Dice que tiene una distribución normal y me da los parámetros, mu y sigma. Automáticamente sé que X, que es el diámetro de la planta de POA, sigue una distribución normal con media de 1 decímetro y desvío estándar de 0,1 decímetro. A veces se ponen las densidades y a veces no, pero eso tiene unidades, perdón. A veces se le ponen las unidades y a veces no, pero tiene unidades, la media y el desvío. Bien, me pregunto, ¿qué tan probable es que si yo agarro una mata de POA al azar, que el diámetro mida a lo sumo 0,8? ¿Qué tan probable, me pide una probabilidad, de que la mata, el diámetro de la mata, X, a lo sumo sea 0,8? Hay un 0,8. ¿Qué es a lo sumo? ¿Mayor, menor, Como menor, igual? mayor. Como A lo, máximo. Valor mayor. a lo sumo es como máximo. A lo sumo no más que eso. Así que es 0,8 o menos. Esto es menor o igual a 0,8. ¿Cuánto vale eso? Entonces, está desarrollado, así que no voy a manchar todo esto. Lo que me está preguntando es la probabilidad de que X tenga un valor menor o igual a 0,8. Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Acá tengo la función de densidad. Asumo que el modelo de Gauss es bueno, me lo dicen ellos, me dicen que se distribuye normalmente, así que asumo un modelo de Gauss. Este es la variable que es diámetro de las plantas en decímetros, la media es de 1, y el desvío es de 0,1. Y me piden la probabilidad que sea menor a 0,8. Quiere decir, desde menos infinito hasta 0,8. Eso es lo que me está preguntando. ¿Cuánto vale esta probabilidad? Entonces, vamos a tratar de calcular eso. Uy, se me adelantó esto. Ah, ya está, no está en la formulita. Bueno, a ver. Si esto lo tenemos que hacer a mano, no con R, tendríamos que hacer, la probabilidad de esto es la integral desde menos infinito, uy, esto es un infinito, está torcido pero es un infinito, a 0,8 de la f de x de Gauss, la formulita que vimos antes, diferencial x. Eso es lo que tendríamos que resolver, la función de Gauss, poniéndole la media de 1, el desvío en 0,1, y la x desde menos infinito hasta 0,8. Eso no lo vamos a hacer. Relájense, lo que estaban empezando a agarrar los apuntes de mate para repasar integrales, no vamos a hacer eso. Nosotros nos vamos a manejar con R, y R tiene una función en donde ustedes le dan una función de distribución, es decir, desde menos infinito hasta un determinado valor, le dan la distribución y le dan el valor de X y le devuelve la probabilidad. Hay una funcioncita que se los calcula solo. Eso es ahora en R. Antes de R y antes de Infostat, que es lo que usábamos antes de R, cuando esto se hacía a mano, toda la materia era a mano, se sentaba en un aula en sillas, papel, y todo se hacía a mano y pizarrón, en ese momento tampoco calculábamos a mano. Lo que hacíamos era usar tablas. Les cuento históricamente, creo que no sé si viene algún ejemplo, pero hay tablas donde una persona agarró y dijo, voy a tabular una distribución normal, no cualquiera, después les voy a contar un poco más, hizo por una distribución normal que tiene media 0 y desvío 1, y empezó a calcular las probabilidades. De acá, si este vale menos 3, ¿cuánto vale esta área? Y si vale menos 2,9, y si vale menos 2,8, y así hizo desde menos 4 hasta más 4, con un montón de decimales, todas las combinaciones posibles. Entonces ustedes iban y usaban esas tablas, para no tener que calcularlo. Bueno, ahora es más fácil para ustedes, porque directamente van a R. Y la función que usan en R es la P-norm, probabilidad normal. Esta es la función. Y esa función necesita esta información. El valor de X, que en este caso sería 0,8, el mu y el sigma. Entonces, ustedes le ponen, ojo con esto, una aclaración.
Esta es la función de distribución normal. Si yo acá pongo lo que termino calculando, que es esto, P-norm 0,8, 1, que es la media, este es el valor de esto, ¿no? El que estoy buscando. 1 es la media, y esto es sigma. Si yo pongo esto, me devuelve la F mayúscula de 0,8 para esta media y este desvío. ¿Se entiende? Es la F mayúscula, desde menos infinito hasta 0,8. ¿Vamos? Eso es lo que tienen como herramienta acá. ¿Qué es lo que hizo? Esto. Exactamente esto. De menos infinito a 0,8 calcula la f de x. Esto que estoy mostrándole acá es la definición de f mayúscula de x. Es la función de distribución normal. Eso vale 0,02275. Y ya se resolvió todo. Antes esto era un laburo, pero bueno, ahora cada vez es más fácil. Profe, entonces, esto no es lo mismo que la función de densidad. No es la función de densidad, es la función de distribución de probabilidades. La función de densidad, si ustedes la quieren, creo que hay una funcioncita, nunca lo usé, pero si ponen 0,8 en la función de densidad, que es la que describe esto, la f de x, la de Gauss, si yo pongo 0,8 me devuelve este punto, y me debería dar un valor que está entre 0 y 1, un punto que está acá, que no es la probabilidad, es la función de densidad. Entonces acá no pueden poner una función de densidad normal, tiene que ser la de distribución para que les dé un área. Y lo que hace, ¿qué área les da? Y bueno, si ustedes ponen 0,8, te doy el área desde menos infinito hasta 0,8. O le podría dar de 0,8 a más infinito, pero por convención siempre se da la función, la de menos infinito hasta 0,8. Ahora vamos a ver si quiero calcular una probabilidad que no sea de menos infinito a 0,8. Pero eso es lo que les da el programa. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, avancemos. Entonces, con esta, acá este valor que les da es esta área de acá, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué les da? Les voy a contar con un poquito más de detalle esta distribución que les dije de acá. Hay una distribución normal particular. Vieron que pueden existir infinitas distribuciones normales, porque con cambio mu, cambio sigma, me cambia la distribución normal. Y como existen infinitos mu e infinitos sigma, son dos variables continuas, son dos valores que pueden tomar valores continuos, existen infinitas distribuciones normales posibles. Pero hay una en particular que es muy conocida, muy utilizada, y se usaba más antes cuando se trabajaba con tablas, pero ahora se sigue utilizando y es bastante interesante como método que quiero que lo conozcan, porque lo van a encontrar varias veces. ¿Qué es la distribución normal estándar? La distribución normal estándar es una distribución normal particular. Tan particular es que tiene media 0 y desvío 1. Media 0 y desvío 1. Y es tan particular que se le dio, en vez de usarla como X, se le dio la letra Z. Entonces cuando vean Z, es una variable que sigue una distribución normal con media 0 y desvío 1. Esa es la normal estándar. Esta es la que estaba tabulada. En la guía de TP tenían una guía de tablas que venía al final una tabla de distribución normal estándar. Un fulano vino, la guía que está ahí la hice yo, los calculé en Excel, pero antes vino un fulano y lo hizo a mano, y calculaba la integral de esta función desde menos infinito hasta, no sé, arrancaba desde menos 4 y calculaba la integral, desde menos infinito hasta menos 4. Y hacía la integral y lo calculaba a mano. Después hacía 3,9, 3,8, llegaba hasta 0. Y después iba subiendo, 0,1, 0,2, 0,2, hasta 4 positivo. Entre más menos 4, en una normal estándar debería estar más del 99% de los datos. Son 4 de bioestándar. Así que tiene la mayoría de los datos están ahí. Entonces uno lo que hacía era, bueno, quiero preguntarme cuál es la probabilidad que esa variable tuvo un valor menor a 3,5. Voy a la tabla, busco 3,5 y me devolvía esa probabilidad acumulada. Y con eso, restando, sacando algunas cuentas, calculamos cualquier probabilidad.
Eso ya no lo van a hacer con esas tablas. Ahora en InfoStatR les tira la probabilidad que quieran, van a tener que hacer algunos atajos, ahora les voy a mostrar, pero la variable esta sigue siendo de interés. ¿Por qué? Porque siempre es bueno estandarizar las variables, lo vamos a ver más adelante, pero es bastante interesante trabajar siempre con normales estándar porque siempre todos tienen la misma característica, que es la media cero y el desvío es 1. Entonces, si yo logro pasar cualquier variable a una normal estándar, lo puedo comparar, puedo empezar a comparar variables. Y ahora les cuento cómo se hace eso. Primero les cuento, les describo lo que es una normal estándar, y después ahora les voy a contar cómo se usa. Entonces, es una distribución normal, bueno, ¿no? Es una distribución normal, como dice acá, así que tiene la función de densidad propuesta por Gauss. Simplemente lo que tiene es que mu es 0 y sigma es 1. Todos los valores para la izquierda del centro son negativos, así que la x, la mitad de sus valores, todos los que están de acá son negativos, y la otra mitad para allá son positivos. Está centrada en 0. Y esta variable z no tiene unidades. Ahora les explico bien por qué. Esto es lo que yo les decía, el área a la izquierda de numerosos valores de z está tabulado. Vino alguien y tabuló, y genera esta tabla de números de distribución normal estándar. A ver, ¿qué pasa? Si yo estoy trabajando con la altura del largo de los ratones, esa es mi variable, no va a ser nunca el modelo normal estándar, esta z, bueno para modelar el largo de los ratones. Los ratones, no sé, miden 10 centímetros en promedio, los ratones chiquitos miden 10 centímetros, vamos a poner el promedio, está lejos de ese 0 de media que tienen. Y los ratones van a tener un desvío que puede ser cualquier valor, y no va a ser 1, como propone el normal estándar. Pero hay una forma de que cualquier variable con distribución normal puede ser reescalada y llevada a una normal estándar. Ese es lo que se llama el proceso de estandarización. Es un proceso que cada vez lo estoy viendo más y se está usando cada vez más cuando se hacen modelos más complejos. Así que quiero que se lleven de acá el concepto de estandarización. ¿Qué es el concepto de estandarización? Es llevar una variable con una determinada media y una determinada varianza, reescalarlo para que su media esté en 0 y su varianza esté en 1. Entonces, ¿cómo se hace una estandarización? Con esta formulita que ven acá. Yo tengo una variable x que sigue una distribución normal con una determinada media y un determinado desvío. Lo quiero llevar a una distribución z, que también es normal, pero la media es 0 y el desvío es 1. Quiero llevarlo de acá a acá. ¿Cómo lo hago? A cada valor de x, le resto la media, ahí lo llevo a 0, la tendencia central se fue a 0 porque le resté la media, y lo divido por el desvío estándar. Y ahí cualquier desvío estándar, al dividirlo por cualquier desvío estándar, me lo llevo 1. Entonces puedo calcular con esta formulita una variable con distribución normal estándar. ¿Se entiende? Lo pueden reescalar. Por ahora no tiene ninguna utilidad práctica. Antes lo tenían que hacer sí o sí, todos tenían que hacer esto, todo el mundo sabía al dedillo cómo estandarizar porque era un paso previo a calcular probabilidades. Para ir a la única tabla que había, era la normal estándar de Z, la normal estándar que estaba tabulada, y tenían que hacerlo para calcular. Ahora R les deja calcular cualquier probabilidad de cualquier distribución, y eso un poco se perdió. Pero se sigue utilizando, y vamos a ver más adelante cuándo. Y lo vamos a usar en la segunda parte de la materia. Entonces, nada, la distribución normal estándar no tiene unidades. Ahora hay un ejemplo, no tiene unidades, ¿por qué? Porque la parte de arriba es una distancia que tiene las mismas unidades que la variable, es la x menos mu, esta distancia está en las mismas unidades que la variable, si estoy usando largo los ratones, acá está en centímetros, y el desvío está en centímetros. El cociente se queda sin unidades. Así que no tiene unidades esta variable. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer el cálculo de la misma pregunta que vimos antes de la forrajera POA, que tiene una media de 1 y un desvío de 0,1, pero le vamos a responder la misma pregunta, pero estandarizándolo.
les dije, no tiene sentido, antes había que hacerlo porque era obligatorio, ahora no es obligatorio, pero quiero que vean el procedimiento, cómo se estandariza. Yo tengo la probabilidad de que x sea menor a 0,8. Eso es lo que me quería preguntar. Yo estandarizo esto. Esto tiene una media de 1 y un desvío de 0,01. Esa es la probabilidad que está ahí. Acá me está spoileando el resultado, pero esto es lo que... Esta es mi normal, la de x. Yo la tengo que estandarizar. ¿Cómo la estandarizo? Con la formulita que les mostré antes. En vez de x, quiero que aparezca una z. Transformar la x en una z. La forma es esta. Donde dice x, pongo 0,8. Le resto la media. La media era de 1. Estaba por acá. Un desvío estándar. Y lo divido por el desvío estándar. Un desvío estándar, un decímetro. Y lo divido por el desvío estándar, que era 0,1 decímetro. Por lo tanto, si yo hago 0,8 menos 1 sobre 0,1, se transforma en menos 2. Decir la probabilidad de x menor a 0,8, ahora les voy a decir qué pasa con el menor o igual, 0,8 es exactamente lo mismo que la probabilidad de que z sea menor a menos 2. Es equivalente. Calcular la probabilidad de que x sea menor a 0,8, que cuando lo reescalé y lo llevé a z, calcular la probabilidad de que z sea menor a menos 2. Simplemente está reescalado, no modifiqué nada. Entonces, acá abajo estoy mostrando una curva con distribución z, fíjense que la media es 0, acá está el menos 2, el área por debajo de menos 2 es exactamente la misma que el área de menores a 0,8 para la normal que teníamos antes. Estas dos áreas son exactamente la misma. Y en las dos vale 0,0227, no sé cuánto antes que esta vez. Si hacemos bien la estandarización, esas dos áreas son exactamente las mismas. Entonces, moraleja, yo puedo trabajar con mi variable original, que tiene unidades, y esto puede tomar cualquier valor, en general positivo, o puedo trabajar reescalándola con esta fórmula en una variable que siempre tiene media 0 y tiene una varianza de 1, y a veces toma valores positivos y otros negativos. Si el valor es positivo, sé que está por encima de la media. Por ejemplo, si me dio más 2, quiere decir que son 2 desvíos estándar por encima de la media. Y si me da un menos 2, está 2 desvíos estándar por debajo. ¿Se entiende la ventaja de eso? Acá me hubiese dicho, el valor es 0,8. 0,8 no sé qué tan lejos, cuántos desvíos por debajo de la media es. Porque esto depende de la... tengo que ponerme a hacer cuentas. En cambio acá me dicen menos 2. Es un valor que está por debajo de la media. ¿En cuánto? 2 desvíos estándar por debajo. Y las probabilidades que calculo son las mismas. Entonces, de hecho, si le pido a R, decime la probabilidad de una normal de 0,8, esta es la X, con una media de 1 y un desvío de 0,1, me da este número, y si le pido menos 2 a la Z, le pongo un menos 2 ahí, pero la media de 0 y el desvío de 1 me da exactamente el mismo valor. ¿Se entendió? Quizás todavía no le van a ver la aplicación, más adelante lo vamos a volver a ver. Hay varias cosas que acá les digo, más adelante lo van a ver. Como les dije antes, estamos preparando el terreno ahora. Esto se va a ir utilizando cada vez más adelante. Bien, este es el concepto. Pueden trabajar con la variable original o con la variable estandarizada. Acá no va a haber problema. Y para el TP creo que alguna vez van a estandarizar, pero la mayoría de las veces usan directamente esta función de R y ya tienen todo resuelto. Profe, no entiendo para qué sirve estandarizar. Bien, a ver, les comento. Un ejemplo, una aplicación. Nosotros trabajamos con datos datos antropométricos de chicos que se atienden en el sistema público. No sé, ya lo conté antes, pero tenemos una base de datos con un convenio con el Ministerio de Salud, donde tenemos los datos de talla y peso de niños que se atienden en el sistema público.
nosotros, una de las cosas que se hace, esa variable se la estandariza y se le pone una media que debería esperarse para la edad de ese chico y un desvío estándar que se supone que tiene que tener una población. Esos son parámetros que están propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Sí, que era lo que nos habías mostrado en la clase Exacto. presencial. Exacto. Eso está estandarizado, ya esa media, esos desvíos para cada edad está propuesto por unos estudios que se hicieron en todo el mundo, se generaron esos estándares. Entonces vos ya sabés que tiene que tener esa media, ese desvío, le calculás el score Z, el Z de cada pibe. A cada chico, en vez de que me diga, este chico tiene una altura de 1,30 m y tiene tal edad, yo eso lo convierto en un score, lo estandarizo ese número con esa media, ese desvío que me dicen que tiene que tener, y me dio ahora un -3. Si a mí me da un -3, quiere decir que ese chico está muy por debajo de la media esperada, que era 0, ahí el Z debería haber sido 0. Entonces el pibe me dice está muy por debajo de la media. ¿Y cuánto? 3 desvíos por debajo de la media. Está en una situación crítica, es un dato extremo. Es un chico que está con un déficit de crecimiento extremo, porque me dio -3. Eso lo veo enseguida, apenas me dicen tiene un Z de -3. En cambio me dicen tiene una altura de 1,20. ¿Y cómo sé si eso es malo, es bueno, está lejos, está malo? Recién al estandarizarlo, yo me independizo de cuál es la altura para esa edad, ni la edad que tiene, me independizo de todo eso. Entonces me dicen, este chico está en +2. Bueno, tiene 2 desvíos, pero si me dices, no sé, lo hago con la masa corporal, y tiene un +3, ese chico está 3 desvíos por encima de la media, ese chico tiene una masa corporal que excede mucho a los rangos esperados, se lo considera que tiene obesidad. Si tiene más de 2 o más de 1, sobrepeso. Y así se va categorizando a los chicos. Entonces, ese Z es fundamental, es mucho más fácil de leer, más fácil de interpretar. Y no tengo que andar haciendo la cuenta, me dio 1,8, pero yo esperaba 1,9, así que está por debajo en 10 centímetros, pero eso es mucho o es poco. Hasta que llegás a verlo, con la variable original, flor de laburo. Con esos puntajes Z no hay ningún problema. Y el -2 sirve para datos antropométricos de chicos, para la altura de la planta, el diámetro de la planta de POA, o para lo que estés mirando, el -2 siempre significa lo mismo. Está 2 desvíos estándar por abajo. Y repasando lo que vimos recién, si te vas del -2, quiere decir que te fuiste del 95% de la población. Acuérdense, entre más -2 tiene que estar el 95% de la población. Ya son eventos raros. Si alguien se va de -3, es un evento bastante raro. Y ese llama la atención. Nada, eso es una aplicación. Hay muchas, ¿sí? Y cada vez se están usando más los scores de Z. Bien, vamos a ver. Esto acá terminamos con la distribución normal. Ustedes el cálculo de probabilidades para la Z. Ustedes van a trabajar con directamente la variable, le ponen la media, el desvío, calculan la probabilidad. Después van a aprender a calcular probabilidades mayores que y entre tanto y tanto. Eso lo van a ver en TP. Pero siempre usando estas formulitas. Siempre están usando estas funciones de R. Quiero que veamos algo. ¿Cómo saber si yo tengo una variable que se ajusta al modelo propuesto por Gauss? ¿Se entiende? Tengo un proceso biológico y quiero ver si mi proceso biológico puede ser modelado a partir de la fórmula propuesta por Gauss. Lo que decimos rápidamente es si tiene una distribución normal. Si mi variable tiene una distribución normal. O cuando se lo dice más rápido, es normal la variable. ¿Sí? Lo que está diciendo, cuando mi variable es normal, que se dice así rápidamente, lo que está diciendo es que el modelo propuesto por Gauss para describir la distribución de probabilidades es adecuado para mi proceso biológico. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy al campo, donde sea, registro, tomo una muestra, tomo una cantidad de individuos, le registro la variable y trato de ver si se ajusta su distribución de frecuencias, se ajusta bastante bien a lo esperado por un modelo normal. Entonces, esto va a ser muy utilizado cuando hagamos inferencia estadística, porque muchas técnicas de inferencia estadística van a pedir que la variable siga el modelo propuesto por Gauss. Así que ustedes van a tener que demostrar que el proceso biológico que están estudiando puede ser representado por el modelo de Gauss.
Así que esto lo vamos a usar bastante. Vamos a ver métodos gráficos, métodos analíticos, básicamente. El método acá analítico es calcular dos coeficientes. A ver, esto que está acá es un histograma. La variable x es continua, hice intervalos y calculé frecuencias. ¿Ven que dice acá? Frecuencia relativa. ¿Por qué dice frecuencia relativa y no dice probabilidad? Porque eso es una muestra. Tomo una muestra y acuérdense, si el n es chico, es frecuencia relativa. Se convierte en probabilidad cuando el n tiende a infinito. Acá es una muestra. Entonces, no sé si recuerdan, los comenté en la clase de estadísticos, tenemos el estadístico de asimetría y el de kurtosis. El de asimetría es G1 y el de kurtosis se llama G2. Estos estadísticos, si la distribución es simétrica, si es simétrica, debería dar 0, este estadístico. Y el de kurtosis es el de aplanamiento o apuntamiento. Me dice si algo es muy puntudo o está muy aplastado. ¿Qué tan aplastado o puntiagudo son mis datos? Si la kurtosis es positiva, estamos en este caso. Esto tiene una kurtosis positiva. Está más puntiagudo de lo esperado. Y esta tiene una kurtosis negativa. Está más aplastado de lo esperado. La kurtosis de 0 es la de la normal. La normal tiene una kurtosis de 0. Así se estandarizó esto. 0 se le dio a la normal, más puntiagudo que la normal es positivo y más aplastado que la normal es negativo. Así que si mis datos tienen una distribución normal, esto debería ser igual a 0 también. Entonces, yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Tengo mi distribución, mi histograma. Con esos datos le piden al software, calculame el G1 y el G2. El de la muestra. El de la población tiene que ser 0. Y el de la muestra por azar puede ser un poquito más grande, un poquito más cercano, más chico de 0. Tiene que ser aproximadamente 0. Cercano a 0. Obviamente va a venir la duda, ¿qué es cercano a 0? Para una persona cercano a 0 es 0,1 y para otra persona cercano a 0 es 580, está cerca de 0. Bueno, ahora quédense así. Más adelante vamos a ver unas herramientas para definir a partir de cuándo vamos a dar un rango de valores, un intervalo de confianza, que nos va a decir si algo se alejó mucho o no de 0. Por ahora, cercano a 0. ¿Estamos? Entonces, una alternativa, tienen un grupo de datos, le calculan el G1 y el G2, y tienen que ser valores cercanos a 0. Si el G1 les da positivo, recuerden, G1 positivo, estamos hablando de una asimetría positiva. Esto es G1 positivo. G1 negativo, la asimetría es en el otro sentido. Esa es una forma. Y otra forma que vamos a usar, y mucho, es este gráfico, por eso se los voy a presentar hoy. Eso se va a usar mucho más adelante, se va a usar mucho en un par de clases, así que se los presento ahora. Este es el gráfico llamado qqplot. Qqplot viene de cuantil, en inglés, y me dice cómo se acumulan mis datos con respecto a cómo se hubiesen acumulado si fueran perfectamente normales. Entonces, básicamente es, este que están viendo acá es un histograma. Si yo hago las frecuencias acumuladas, mis datos que están así se hubiesen acumulado. Si lo hago acumulado esto hubiese sido siempre así, ¿no? Esto va subiendo, más rápido, más lento, pero va subiendo. Si hago el polígono, bueno, esto me quedaría acá, y me dice cómo se acumulan los datos. Yo puedo venir y ver cómo se acumulan si esto hubiese sido una normal teórica. Para una normal teórica, la normal teórica en el histograma es esta campana de Gauss que vimos, pero la acumulada es una sigmoidea. La acumulada, esto sería algo así. Entonces, básicamente lo que hace esto es comparar estas dos funciones. Me dice, con el dato tal se acumuló en tal punto. Acá hasta acá. Se acumuló en el observado, acumulaste esto. Pucha, acumulaste esto. Pero la normal teórica deberías haber acumulado esto. Pero esto está acá y el otro está ahí. Tu valor acumulado fue más alto
que lo que esperabas para una normal teórica. Por acá estás igual, y por acá la normal teórica a este valor, este acumulaba este, y este, en realidad, el tuyo acumuló menos. Así que uno tiene diferencias entre lo que debería haber sido acumulado por una normal teórica y lo que uno observó. Si el modelo es perfecto, si mis datos se ajustan perfectamente al modelo de Gauss, los datos deberían haber caído exactamente en esta recta que tiene una pendiente de 45 grados, una pendiente de 1. Por cada, lo mismo que acumula esto es lo que acumularía acá. Esto me daría exactamente en la recta. Yo no espero que todos los puntos se acumulen exactamente en donde se espera por una normal teórica. Por azar van a estar por encima y por debajo. Lo que yo tengo que encontrar es que los puntos estén aleatoriamente distribuidos a lo largo de esa recta. ¿Sí? Eso es lo que deberían encontrar. Este es un lindo gráfico de un QQ-plot donde el ajuste es bastante bueno. Les voy a mostrar un par donde no es tan bueno. Por ejemplo, acá. Si yo hago la distribución normal de esto, al principio se acumularon muy rápido y después se acumulan lento. Entonces, esto es como que el observado hizo muy rápido así y después se frenó. Ese es el observado, el acumulado observado. Y el normal es siempre el sigmoideo. No sé, sería una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando voy al principio, los observados están por encima de lo esperado. El esperado es el normal teórico y este es el observado. Entonces, acá va el normal teórico y acá va el observado. Acá los valores están por encima, estamos en esta parte que estoy por encima. Después paso a estar por debajo, bueno, esta forma, después esta curva debe superarlo, pero básicamente lo que vemos es un patrón. Valores por encima, valores por debajo, y después valores por encima. Y tenemos esta forma que lo llamamos de sonrisa. No se acumulan aleatoriamente por encima y por debajo. Hay un patrón. Y si hay un patrón, me habla de que algo está pasando. Y eso algo que está pasando es que mis datos son asimétricos. No son normales, ¿ven? Acá hay una asimetría. Cuando veo el histograma, claramente esto no es normal. ¿Cómo lo veo en el QQ-plot? Como esa sonrisa. Voy a borrar un poco eso para que no manchar tanto. ¿Lo ven? Lo mismo pasa acá, en esto. Acá se acumulan más lento y de golpe se acumulan un montón. Entonces como que la normal, la observada, crece lentamente y de golpe sube y hace así. Y la normal teórica siempre tiene la misma forma. Se acumula en forma, bueno, creo que debería ser sí, así, y después pasa así. Vamos con eso. Pero ahí la normal está por encima del observado. Entonces la normal es más grande que el observado. Entonces está por debajo de la recta. Y tengo muchos valores por debajo, después estos que están por encima, y después vuelven a estar por debajo. De vuelta se ve un patrón. No importa cuál es el patrón, si está por encima, eso se lo estoy contando para que se entienda cómo viene, pero la idea es que si ven un patrón en este dibujo, un patrón que no sea un ajuste aleatorio alrededor de esa recta, no está bien, están en problemas. Sus datos no, el modelo normal no es bueno para describir el comportamiento de las probabilidades de sus datos. Dudas, consultas. ¿Se entendió? Igual esto les va a llevar tiempo darse cuenta cuándo es un feo o lindo gráfico. Lleva tiempo. Al principio no hay forma de verlo a simple vista. ¿Por qué? Porque si hay pocos puntos, uno puede encontrar patrones rápidamente. Y de vuelta, el cerebro humano está muy, muy seleccionado para detectar patrones, y ustedes van a encontrar patrones incluso donde no hay patrones. Sobre todo al principio, cuando no tienen tanta cancha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros más adelante, que va a ser un requisito que los datos sigan una distribución normal, vamos a hacer estos gráficos, pero además vamos a hacer otras pruebas que son más determinantes. ¿Cumple o no cumple la condición? ¿Sí? Pero estos gráficos se los seguimos mostrando y les comento. Yo estoy trabajando con modelos que son hipercomplejos, con estructuras espaciales, temporales, cosas muy complejas de analizar estadísticamente,
y sigo haciendo estos gráficos. Estos gráficos siguen estando, porque para meter la parte aleatoria, que les decía, los ruidos aleatorios, esa variabilidad aleatoria, sigue siendo los modelos normales, en algún punto los modelos normales siguen estando, y estos gráficos los veo. Y los veo en un modelo hipercomplejo y sofisticado, como lo vamos a ver en los modelos más simples que vamos a ir viendo, y no tan simples que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Así que este gráfico, por eso le dedicamos el tiempo que le estamos dedicando hoy. Y no se preocupen, lo van a ver bastante como para ir practicando y practicando sobre este gráfico. ¿Estamos hasta acá? Sigo avanzando. Bien, hasta acá llegamos con las variables con distribución normal. ¿Cómo es ejercicios? Vamos ahora a la materia, nada más que para la materia. Para la guía ETP de distribuciones, nada. Van a tener que un ejemplo, texto, de cuentan de una variable, de un proceso biológico, y lo están representando con una variable. Ustedes tienen que fijarse, ¿esa variable es discreta o es continua? Ah, ¿es discreta? Prueban con alguno de los modelos que vieron antes, Poisson, binomial, Bernoulli, para calcular probabilidades. Y dicen, ah, es continua. Si es continua, directo al modelo normal. Van a probar a ver, calcular probabilidades utilizando el modelo propuesto por Gauss. Y ahí lo hacen. A ver, eso ha traído consecuencias, esa forma de explicar los temas ha traído ciertas consecuencias, y no en este curso, sino en todos los cursos, que primero ven distribución normal, y es el único modelo matemático que vemos para variables con distribución normal es el de Gauss. Y eso generó que toda una generación de investigadores crean que si tiene una variable que es continua, automáticamente esa variable sigue una distribución normal. Y eso no es así. Y eso nosotros, en nuestros cursos, damos bastante importancia a eso para que no se vayan con esa idea, y van a poner a prueba cada vez que tengan una base de datos si la variable se ajusta o no al modelo de Gauss. Lo vamos a hacer, lo van a hacer tantas veces que ya lo van a interiorizar, y ustedes no van a salir de acá pensando esto que les digo ahora. Pero la aclaración es la siguiente. En la guía ETP no hay otra distribución continua. Por lo tanto, cada vez que vean una variable continua, lo van a probar con un modelo normal. Pero sepan que no es así siempre. Todos los modelos normales son continuos, eso está bien, pero no todos los modelos, no todas las variables continuas se ajustan a un modelo normal. ¿Sí? Hay otros modelos continuos que son asimétricos, de otras formas, hay otras distribuciones de gamma, beta, la chi cuadrado que vimos recién, son otros modelos, pero en la guía ETP solo va a estar eso. Así van a hacer la guía ETP. Describen la variable, la definen, se fijan qué distribución sigue, buscan los parámetros, y con eso van a R y calculan las probabilidades. Y ahí tienen todo lo que necesitan para la guía. Para ir cerrando, salimos de la distribución normal. Y vamos a mezclar lo que vimos la clase pasada con lo que estamos viendo hoy. Vamos a ver qué pasa con la distribución binomial y la distribución normal. ¿Se acuerdan que la clase pasada les mostré un ejemplo donde una variable con distribución binomial, bajo ciertas condiciones, se parecía bastante a una variable con distribución Poisson? Bajo ciertas condiciones pasaba eso. Bien. Las variables en los modelos binomial, el modelo binomial bajo ciertas condiciones, el modelo binomial se parece bastante al modelo normal. Convergen. Y vamos a ver cuáles son esas condiciones. Si el n es grande, acuérdense binomial, tengo una variable x que sigue una distribución binomial. La binomial tiene dos parámetros, n y pi. N es la cantidad de ensayos y pi es la probabilidad de éxito en cada ensayo. Esa es la binomial. Bajo ciertas condiciones, ese modelo se aproxima bastante bien a uno con distribución normal que tiene media y desvío. ¿Cuáles son esas condiciones? El n tiene que ser grande, este valor de acá. ¿Qué es grande? Más de 20. Algunos dicen más de 30. Grande. No, tengo que hacer un evento que lo repito un experimento dicotómico que lo repito muchas veces. Pero se tiene que dar dos cosas. N por pi, ¿recuerdan qué es esto? Esta es la esperanza de x. La esperanza tiene que ser suficientemente grande tal que sea mayor que 5.
con una esperanza mayor que 5. La esperanza es el número esperado de éxitos, tiene que ser mayor que 5. Pero no tiene que ser demasiado grande. ¿Por qué? Fíjense, esto es n, 1 menos pi. Esta es la probabilidad de fracaso. Y n por 1 menos pi es la cantidad de fracasos. Esta es la cantidad de fracasos. Tengo que esperar más de 5 éxitos, pero también tengo que esperar más de 5 fracasos. Ahora les cuento por qué todas estas vueltas. Si eso ocurre, si tengo un n muy grande, y la cantidad de éxitos es suficientemente grande, y la cantidad de fracasos también, el modelo binomial se aproxima a un modelo normal. Normal. Vamos a verlo. Este es un modelo, el que está abajo, bueno, sería con rayitas. Ahora lo tengo bien hecho. Vamos a verlo acá. Acá. Este que está acá es un modelo binomial. Agarré y le pedí a R que me grafique las probabilidades para un modelo binomial con un n grande de 30 y un pi de 0,6, bastante grande. La esperanza es 30 por 0,6, es 18. Yo espero, fíjense, la variable binomial, acuérdense, está acotada en un mínimo de 0 y un máximo de 30. Está acotada entre 0 y 30. Esos son los valores que puede tomar la variable. Estos tienen probabilidades bajas y las probabilidades más altas están cerca de la esperanza. De hecho, la esperanza está en 18, 15, 16, 17, 18. Acá está la esperanza. Ahí está la esperanza. En 18. Es el valor más probable. Y eso decae simétricamente, rápidamente decae a medida que me alejo de 60. Bien. La esperanza es, tengo un n grande, mayor que 30, se cumple. La esperanza es 18, es mayor que 6, que ese 5 o 6 que estaba poniendo antes. Quiere decir que me alejé en más de 5 unidades de esto. Hasta acá no funciona, pero si pasé el 5, la esperanza pasó el 5, está todo bien. Y no tiene que acercarse demasiado al 30. Tiene que ser de n menos pi mayor que 5. Quiere decir la cantidad de fracasos de al menos 5. Por lo tanto, la esperanza no puede superar el 25. Tengo que tener al menos 5 fracasos. Si estoy dentro de este rango de valores, que esto lo cumple, esa variable, que sigue una distribución binomial, se aproxima bastante bien a la variable con distribución normal. Y esa línea roja es la p-norm no es la p-norm, es otra, es la de densidad de la normal. La d-norm, densidad normal. Fíjense que el ajuste es muy bueno, ¿sí? ¿Lo ven acá? Cada vez que predice este valor, el predicho por el negrito es muy parecido al del rojo. Acá se pasa un poquitito, acá un poquitito, pero nada, el ajuste es muy, muy bueno. Yo puedo calcular probabilidades tanto con la normal como por la binomial. ¿Y qué media le puse a la normal y qué varianza? Bien, la media de la normal es 18, que es la esperanza. O sea, el concepto es el mismo de siempre. Si yo digo que X, que si una distribución binomial se aproxima a una normal, la esperanza de la binomial, que es n por pi, se aproxima a la esperanza de la normal, que es mu. Así que n por pi va a ser parecido a mu. Así que donde me pide mu, pongo n por pi, que es la esperanza, 18. Y también me pasa que n por pi por 1 menos pi, esa es la varianza, va a ser similar a la varianza de la normal, que es sigma cuadrado. Por lo tanto, la raíz de esto va a ser sigma. La raíz de sigma cuadrado, que era, ya está acá, es 2,7, es el valor que puse acá. Entonces, esto es una aproximación de una binomial a una normal, y funciona bien. ¿Por qué funciona bien? Cuando el n es grande, me aparecen muchas rayitas acá, porque hay muchos valores posibles. Hay 30 valores posibles. Ya empieza, si bien es una variable discreta que puede tomar algunos valores sí y otros no, empieza a tomar suficientes valores como para que se empiece a parecer un poquito más una variable continua. Y lo importante es que me aleje de las cotas. Recuerdan que la binomial se hace asimétrica cuando me acerco a una cota o asimétrica cuando me acerco a otra.
Estos requisitos de que la esperanza sea mayor que 5 es para que, si me queda muy pegada acá, no me quede asimétrica, y que la cantidad de fracasos sea mayor que 5 es para que no me quede muy pegada al otro lado. Creo que tengo la... Ahora lo vemos acá. Tengo que borro esto. Vean este ejemplo. Este ejemplo es una normal, es una binomial, con un n de 20, está bien, cumple la condición, pero el pi es muy bajito, 0.05, es un evento raro. Hago la esperanza me dio 1, y este es el desvío estándar. Si yo lo ajusto a una normal, con una esperanza de 1, y una varianza, un desvío estándar de 0.97, me ocurre esto. Esta es la normal con eso. ¿Y qué es lo que pasó? La binomial está acotada entre el n, que es el 0 y el n. Si el n es 20, la binomial está acotada entre 0 y 20. Por lo tanto, valores negativos no puede tomar la binomial. Pero la normal, el modelo propuesto por Gauss, sí puede tomar valores negativos, y el modelo piensa que está todo bien y propone valores negativos. Le da densidades altas a los valores negativos, y ahí andan mal, empieza a fallar. Empezamos a tener esto, propone un valor de acá, y este le propone una densidad por acá. Este tiene un valor de probabilidad por acá, y la densidad está re lejos. Acá está así, y así. Acá le empieza a acertar, acá se pasó para el otro lado, y así van a tener problemas. Así que el modelo normal no funciona bien. ¿Por qué? Porque el n está bien, pero la esperanza está muy cerca de 0, y aparece la famosa cota. La cota en 0 arruina la simetría, la hace asimétrica, y eso no lo interpreta bien el modelo normal. El modelo normal no tiene cotas. ¿Quién andaría bien en estas condiciones? Con esta esperanza y con este n. ¿Qué distribución aproximaría bien a la normal? La binomial. ¿La binomial a quién se parecería? ¿Quién me dice? Lo que vimos la clase pasada. ¿Poisson? Poisson. Perfecto. La variable con distribución Poisson. La normal no funciona, ¿por qué? Porque la esperanza es menor que 5. Recuerden ese concepto, entonces, ¿no? Estoy muy cerca de la cota. Y el Poisson, fíjense, es discreto. El modelo Poisson es discreto, no es continuo. Y lo representamos así, y miren cómo va el Poisson. Con una lambda de 1, que es este, anda bastante bien. Hay algunas pequeñas diferencias, pero fíjense que anda bastante bien. Moraleja. El modelo binomial se puede aproximar tanto a Poisson como a normal. Y de la Poisson también se puede pasar a normal. O sea, son depende de las condiciones, los modelos son flexibles y se van pareciendo unos a otros. ¿Cuándo ocurre esto en la binomial? La binomial, el n tiene que ser grande. Cuando empieza a ser grande, si la esperanza es chica, se aproxima un Poisson. ¿Por qué? Porque el Poisson es asimétrico y maneja bien la cota. El Poisson también tiene una cota en 0, así que ahí andan bien. Cuando la binomial está muy cerca de la cota, se parece más a Poisson que a normal. Pero si la binomial está lejos de la cota, estamos en esta situación. Si estoy lejos de la cota, que es 0, y lejos de esta cota, que es 30, fíjense, la binomial se queda bastante simétrica, y la normal es un buen modelo para ajustar. A ver si queda algo más, creo que no. Perfecto. Dudas, consultas, inquietudes. Con esto, mientras van pensando las preguntas, con esto vimos todo lo necesario de distribuciones. De las primeras tandas de distribuciones, vimos distribuciones discretas, distribuciones continuas, una continua que es la normal, y cómo se puede intercambiar, cómo se van pareciendo una a otra. Así que listo, con esto terminamos lo de la clase de hoy, con esto pueden hacer toda la guía de distribuciones, de cálculo de probabilidades, de distribuciones de probabilidades, perdón. Así que corto el video acá mismo. Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, para que corto y ya. Claro, sí.